En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, se fue a su casa, y al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Bueno, pues sí, este evangelio es la misma, no la misma, sino la retórica, el camino de que Jesús está mostrando el reino de Dios, es decir, la reconciliación entre el hombre y Dios. Ahora está en un escenario diferente, ahora está en Cafarnaún, y en Cafarnaún las personas tienen la fe judía, pero se enfrenta con la hostilidad de los fariseos, de los maestros de la ley, con el escepticismo, con los estereotipos, con tener a Dios solamente en una jaula. Es que Dios se tiene que comportar de esta forma, y si Dios no se comporta de esta forma, entonces no es aceptable. Entonces, dice el evangelio que le llevaron a una persona paralítica en una camilla, ¿verdad? Y Jesús está viendo la fe de estos hombres, es el esfuerzo que hacen para llevarle a Jesús esta persona paralítico. Entonces le dice Jesús palabras de ánimo, de confianza: hijo, se te perdonan tus pecados. Pues, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está reconciliando a una persona que parte de su vida, de sus problemas, posiblemente la enfermedad, está acarreada dentro de un pecado muy fuerte que lo lleva a esta enfermedad. Se perdonan los pecados, Jesús dice. Se perdonan los pecados. Sí, este es el motivo del escándalo. El escándalo no es que Jesús sana a este paralítico. El punto es las palabras de Jesús. ¿Quién es este? Dicen aquí, ¿verdad? Jesús sabe los pensamientos de estos hombres, porque los hombres fariseos dicen: este está blasfemando. Y entonces Jesús dice: ¿por qué tienen que pensar siempre mal? ¿Por qué tienen que pensar lo que en su entendimiento acerca de Dios? ¿Por qué no pueden pensar que hay algo más que se puede entender acerca de Dios? Dice: ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Las dos cosas entonces estaban unidas. Este hombre padecía pecados y estaba postrado, y Jesús viene a liberar a este hombre. Jesús viene a darle la libertad que ellos no podían darla. ¿Por qué? En otro pasaje de la Biblia dice: ustedes no dejan que los demás entren, ni ustedes no quieren salvarse, ni dejan que los demás se salven. Hay un momento cuando nosotros vivimos tanto en el pecado que lo institucionalizamos, el pecado, y lo ponemos como una forma de vivir. ¿Cuántos pecados no son legales? ¿Cuántos pecados son normales en una sociedad tan desorientada y tan ausente de Dios? Entonces, en este caso particular, Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Es decir, estás reconciliado tú con tu Padre Dios, y por eso levántate y anda.
y él le pone a andar. Y entonces ellos se quedan callados, me imaginamos, cuando le dice Jesús, pues ¿cuál es el problema aquí? El problema es de que se sanó, ¿sí? Posiblemente su enfermedad venía de su calidad de vida, de pecar. Entonces dice, ¿por qué tienen que tener mal pensamientos en su corazón? No es bueno lo que estoy haciendo. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué estoy blasfemando? ¿Por qué es un coraje? Bueno, sabemos perfectamente que el único que perdonaba los pecados era Dios. Pero por los signos, dice Jesús, ustedes crean por lo que hago, no por lo que digo. Entonces, cuando una persona hace la voluntad de Dios y lo que dice no lo comprendemos, ¿cómo es los criterios que vas a usar para hacer un juicio acerca de una persona, como en el caso de los fariseos a Jesús? Lo que decía era una coherencia con lo que hacía, pero lo que decía se oía muy antisonante a los oídos, y lo que hacía no era algo que justificara para ellos lo que Jesús estaba diciendo. Qué triste que quedaran solamente en esa idea absurda de que el Dios que ellos comprendían era un Dios chato, un Dios que no había oportunidad de misericordia ni de reconciliación. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados. Pues le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él agarró y se fue a su casa. Eso, imagínense, nomás los puso a ellos locos. Y la gente, la gente se llenó, dice, de temor y glorificó a Dios. Y había dicho que había dado tanto poder a los hombres. Jesús siempre se autodomina como el Hijo del Hombre. No quiere que ellos, hay momentos en los que verdaderamente Jesús permite que se le glorifique cuando se le hincan y le gritan, Señor, como en el Evangelio del día de ayer, ¿verdad? Y sabemos que tú eres el Hijo del Dios vivo, sabemos perfectamente, ¿ya? Los demonios, ¿ya? Y la gente lo oye y Jesús no dice nada, está bien, les dice. Hay que se le hincan las personas, se le postran y lo adoran. Él no dice nada, porque solamente a Dios se le adora y se le postra. Pero ¿por qué Jesús permite que se le adore y se le postre? ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Entonces, ¿por qué Dios le había dado tanto poder al hombre? Nos ha dado mucho poder. Hay personas que lo usamos para destruirnos entre unos a los otros, ¿verdad? Una autodestrucción. Y hay otras personas que lo usan para el bien de los demás, para unir, para crear un ambiente de armonía, de paz, una lucha constante, porque todos los seres humanos seamos incluidos y sentirnos queridos, consolados, apoyados por una comunidad, por una sociedad, por una familia. Pues así es la Santísima Trinidad actuando. Jesús ese es el Maestro, Jesús es el sanador, es el dueño de la vida, y como dueño de la vida no la da, y también si la hemos perdido nos la regresa, nos reconcilia con Dios. Qué hermoso que Dios pueda reconciliarnos a través de la persona, que Dios permita reconciliarnos a través de la persona de Jesucristo, como es en el sacramento de la confesión. Y muchas veces, hermanos, nosotros no relacionamos esto, pero muchos de nuestros pecados nos llevan a enfermedades. Por ejemplo, el pecado de la enfermedad de la depresión. ¿Por qué? Porque está deprimida. Porque no puedo perdonar a mi marido y esto, y viene a crearse un escenario tan tóxico que esta persona ya está enferma totalmente. Y cuando se descubre cuál es el origen de la enfermedad, que ella tiene una depresión profunda, es un pecado. No ha podido perdonar. ¿Es pecado no perdonar? Si es un pecado no perdonar. No puedo, dicen personas. El Espíritu Santo descenderá sobre ustedes. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.